Amigos, hoy nos proponemos avanzar sobre algunos aspectos claves de lo que es la higiene humana, especialmente el cuidado de la salud y algunas partes de nuestro cuerpo que suelen ser fundamentales, sobre todo para lo que es nuestra cotidiana forma de vivir. Nos referimos a las rodillas, a la columna vertebral, a los hombros, a todo aquello que de alguna manera son un fundamento de nuestro andar por la vida en todas sus dimensiones. Estamos hoy con un docente de educación física, estamos también instalados en una nueva estructura, o ya una estructura con algunos años andando por la vida, como es Fisio y Deportes, Fisioterapia y Deportes, y estamos con Alejandro Castro. Gracias por recibirnos. Bueno, ¿y qué es esto de la fisioterapia aplicada en el deporte, de alguna manera disociándose con esa idea que todos tenemos de la fisioterapia como un factor de recuperación ante una lesión, que generalmente suele ser más pasiva, que puede ser por algún tipo de aparatos o puede ser por algún tipo de persona que nos ayuda a recuperar algunas partes de nuestro cuerpo que no están andando bien? ¿Cómo nace esto y cómo debemos entenderlo? Bien, la fisioterapia el profesional en fisioterapia es un profesional que trabaja básicamente en lo que es la rehabilitación, conjuntamente con algunos otros profesionales de la medicina, ¿sí? Como pueden llegar a ser los médicos deportólogos, por ejemplo, que nos encargamos del ámbito de rehabilitación orientados más que nada a lo que es el ejercicio físico. Y ahí es donde nosotros generalmente queremos hacer una comparación también con lo que es la preparación física, ¿sí? El fisioterapeuta, el médico deportólogo, trabaja mucho más en lo que es la etapa de recuperación, de recuperar el movimiento de las personas, independientemente si sean deportistas o no. El preparador físico lo que hace es mejorar sus capacidades, mejora su fuerza, le mejora su potencia, su resistencia, su velocidad, su técnica, las habilidades de movimiento que tiene, pero que son capacidades que no están totalmente relacionadas con la salud, ¿sí? Y ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta de que la prevención, o sea, el campo de la prevención es un campo que está un poco limitado con respecto a la participación de los diferentes profesionales que se encargan del movimiento, ¿no? O profesionales de movimiento. Es muy interesante lo que decís, Álvaro, porque generalmente uno asocia la prevención a una vacuna, a determinada toma de conciencia frente a cuidarse de determinados factores de riesgo que pueden incidir sobre cualquier área de nuestra vida y que tienen también su incidencia en distintas partes de nuestro organismo. Pero tú hablas del deporte, el deporte como un factor de prevención en salud. Y eso es sin duda una forma de concebir el deporte desde un ángulo distinto y asociado estrictamente a la salud. ¿Cómo debemos entender justamente eso que estás planteando? Bien, en sí el concepto debería ser que el deporte en sí está alejado de la salud. Está asociado con respecto a otro tipo de patologías que puede llegar a tener nuestros diferentes sistemas. Hablando de lo que es el sistema de movimiento, el aparato locomotor, ¿sí? Que ahí seguramente tenga que involucrar también el sistema nervioso, que por eso te hablo de sistema de movimiento, no solamente huesos, articulaciones y ligamentos. Te estoy hablando de un sistema que generalmente se afecta por el deporte. Porque el deporte está más asociado a conceptos que tienen que ver con el rendimiento. Estamos hablando del deporte en general, no del deporte de alta competencia que va por otro lado. Sí, el deporte en general está asociado a la competencia, ¿sí? Independientemente si la competencia sea de alto rendimiento o simplemente sea por participación como hobby o como amateur. Mucha de la gente, por ejemplo, que sale a correr en estas carreras que son masivas y demás, corre colocando a su sistema de movimiento en peligro, ¿no? Porque no está, si bien puede llegar a tener la resistencia aeróbica y muscular para tolerar 10, 21, 42 kilómetros, eso no quiere decir que sus huesos, sus articulaciones, ¿sí? Estén preparadas para soportar esa carga. Que no apoye bien el pie, que no sepa desplazarse con los brazos, que no coloque bien sus rodillas, que no sepa cómo de alguna manera manejar la velocidad y la resistencia en tiempo y forma. Estamos hablando de esas cosas. Exactamente. Entonces, ahí es donde el campo de la prevención es tremendamente importante, porque a ese tipo de personas hay que captarlas, observar sus disfunciones que tienen de movimiento y comenzar a trabajar sobre esas disfunciones para que sean un factor de prevención para luego el deporte que realiza. Y ese es el primer gran cambio que se hace con lo que se llama la fisioterapia tradicional. Ahí se llega cuando se tiene una patología y hay que recuperarla. Cuando se tiene un dolor. Y nada más. Acá ustedes lo que hacen es inducir a usar mejor nuestros cuerpos y nuestras capacidades para poder desarrollar todas nuestras habilidades sin tensiones, sin el roce necesario y sin el riesgo de caer después en una patología mayor. Exacto. Saber prevenir es saber evaluar, en definitiva. Saber evaluar disfunciones de movimiento. Que eso no quiere decir que está totalmente justamente alejado de lo que es el dolor.
las personas no tienen noción de lo que es moverse bien, porque se mueven tan poco en lo que es esta era tecnológica de estar todo el tiempo sentados, ¿sí? Que pierden la capacidad de moverse y de entender qué cosa está bien con respecto al movimiento y qué cosa está mal. Entonces, el éxito en materia de prevención de lesiones tiene que ver con saber captar y observar las disfunciones de movimientos que tiene el ser humano. Y a partir de eso, a partir del ejercicio físico, recuperar esas disfunciones, funcionalizar el movimiento y ahí poder otorgar más movimiento. Es paradojal lo que tú me contás, porque normalmente escuchamos que desde distintos ámbitos médicos se dice, bueno, camine, trote, corra, desarrolle actividades al aire libre, pero muchas veces no hay quien de alguna manera coordine cómo podemos nosotros desarrollar esa actividad que es salud, que es saludable, pero no de la mejor forma. ¿Sí? ¿Y ustedes cómo se están insertando en todo ese movimiento que es creciente? Sí. Sobre todo acá en Montevideo uno ve, especialmente los días lindos por la Rambla de Montevideo, gente que sale en bicicleta, que sale a trotar, que sale simplemente a caminar. ¿Cómo se puede generar un espacio de convivencia y de educación para que el deporte realmente sea una herramienta positiva para cada vida en concreto en particular? Bueno, una de las palabras que dijiste es la clave, ¿no? Es la educación. La educación que tiene que partir desde los profesionales del movimiento, que tienen que impartirles a las personas en general con respecto al movimiento qué cosas son correctas y qué cosas son incorrectas. Cuando la persona entiende determinados conceptos, se hace inteligente, y cuando se hace inteligente logra, a partir de esos conceptos que encontró, poder determinar, ¿estoy apto para hacer una actividad o no? ¿Sí? Por lo tanto, la idea primero es educar. Para educar hay que tratar de llegar a la gente. En materia de medicina, generalmente los que llegan a la gente son los médicos, pero lamentablemente el médico no es un profesional que tenga relación con el ejercicio físico, porque en su carrera eso no lo aborda. Entonces, o tal vez su abordaje sea de otra óptica y más asociado a cómo curar una patología. Exacto, si estamos hablando de patologías cardiovasculares, perfecto, el médico tiene ahí la palabra con respecto a eso, pero si estamos hablando de personas sanas, comunes, tendríamos que ver la visión desde otro lado, de profesionales que sí se encarguen de mejorar el movimiento. Yo estoy pensando, por ejemplo, en la educación a nivel primaria, con los profesores de educación física, de nivel de secundaria, vamos hablando de profesores de educación física. Sí. Que de alguna manera son las primeras bases y rudimentos del ejercicio y la práctica de un deporte, y después algún grado de perfeccionamiento, especialmente para aquellas competencias que se hacen a nivel masivo, a nivel liceal, llámese voleibol, fútbol, básquetbol u otras disciplinas como el atletismo. ¿Cómo llegan ustedes a poder de alguna manera ser los vasos comunicantes para transferir estos conocimientos a estas personas? Nosotros siempre decimos lo mismo, los profesores que están en las escuelas, que están en los gimnasios, que están en los clubes, son los primeros que se dan cuenta de las disfunciones que tienen las personas, porque están en la primera línea de trabajo. Los fisioterapeutas, como trabajamos más en clínicas, ¿sí? o en hospitales, no estamos en la primera línea de abordaje en la prevención. Nosotros precisamente, nuestro equipo de trabajo, se dedica a la formación de profesionales aquí en Uruguay y en el resto de América. Y lo que hacemos nosotros es tratar de transmitir eso a los profesores, a los instructores, a las personas que trabajan en la primera línea con la población, para que ellos puedan así transferir esa información tan valiosa a la población. Quiero hacerte la última pregunta. ¿Cuán lejos estamos de poder masificar estos conocimientos? De poder realmente comunicarlos en líneas generales desde las más tempranas edades, pero también llegando incluso a los adultos mayores, porque ya en su tiempo vital están por fuera de aquella práctica inicial de la que hablamos. Sí, pienso que muy cerca. En lo que es esta era de que todo confabula contra nosotros, ¿no? La mala alimentación, el poco movimiento y demás, ha hecho que, como decías vos hace un rato, mucha gente en Uruguay, por ejemplo, sale a correr, sale a caminar, hace ejercicio físico. ¿Por qué? Porque nos hemos empezado a dar cuenta que no estamos respetando lo único para lo cual estamos diseñados. El ser humano está diseñado para moverse. Nos dejamos de mover y ahí comienzan todas las alteraciones habidas y por haber, no solamente en el sistema de movimiento, sino que en los demás sistemas. Por lo tanto, yo pienso que estamos muy cerca porque hemos entendido que necesitamos más movimiento en nuestra vida a partir de que nuestra vida y que la forma que hemos elegido vivir es de poco movimiento en sí, ¿no? Álvaro, muchas gracias por tu presencia y sobre todo por estos conceptos que son muy importantes para ir visualizando y entendiendo por dónde pasa esta fisioterapia del deporte. Es una nueva manera de encarar la actividad deportiva. Gracias. Muchísimas gracias. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Aivá del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas
hasta nubes cargadas de lluvia. Con Aivá nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo. Nubes, arcoíris, sonrisas, envíes lo que envíes, ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que las personas con discapacidad tienen derecho a obtener un empleo adecuado y cuentan con facilidades para integrarse al mercado laboral. Por ley se promueven los talleres de producción protegida, cuyo objetivo es capacitar y ocupar laboralmente a personas con discapacidad para integrarlas al régimen de trabajo remunerado. Conoce más en impo.com.uy/trabajo protegido. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. Amigos, ahora en esta segunda parte, segundo tramo de este encuentro con la fisioterapia del deporte, queremos hablar con el licenciado Mario González y específicamente, Mario, gracias también a ti por recibirnos, queremos conocer un poco cuál es la especificidad del trabajo de desarrollar tareas que puedan mejorar nuestra postura, especialmente a través de la columna vertebral, sin duda un aspecto clave en todo lo que es nuestro movimiento, en el soporte y en la forma de erguirnos y andar por el mundo. ¿Por qué has especificado eso? ¿Qué importancia tiene? Buen día. Como bien se sabe, la columna sería el eje del cuerpo. Sería visualizando algo que siempre pensamos que tiene que estar igual de un lado y del otro. Como el eje de la Tierra. Exactamente. El cual no pueden haber asimetrías, por decirlo de alguna manera. Si la columna está alineada, se puede decir que los miembros superiores o inferiores tienen posibilidad de estar en una buena posición también. Es una manera de verlo. Ahora, primero la idea era hablar un poco de lo que son las patologías. Exactamente. Que vienen a diario. ¿Cuáles son las patologías que más constantemente llegan a tus manos para trabajar? Porque además suponemos que hay que localizarlas según la estructura de cada persona en particular, por su peso, por su masa. Frecuentemente lo que más vemos son problemas como cervicalgias, como dolores cervicales, como dolores lumbares, que son problemas que están asociados al sector de la columna. ¿Qué quiere decir eso? El sector cervical, como el sector lumbar, son sectores por el cual salen las raíces nerviosas. ¿Qué quiere decir? Es un sector más sensible y más propenso a tener dolor. Por ejemplo, los dolores de cuello. Exactamente. La mala postura cuando estamos de repente a veces durmiendo o sentados o caminamos inadecuadamente. Como vemos en esta columna, la columna tiene curvaturas las cuales son fisiológicas, en los sectores en los cuales salen las raíces nerviosas y queremos que el disco no comprima esas raíces nerviosas, tiene una curvatura anterior que se llama lordosis, la cual es importante que la mantengamos, porque eso lo que hace es que el peso del cuerpo se amortigüe en base a esa curvatura. Si nosotros tenemos esta curvatura, la cual no está o rectificada o está pasada de lo que es normal, ahí es cuando empiezan las disfunciones. ¿Y esto tiene alguna incidencia al paso de los años? Sí, tiene incidencia. Por la descalcificación a veces, por la mala alimentación. Con el paso de los años, como digo, lo normal es que haya una sarcopenia, una osteopenia, hay una degeneración de lo que son las estructuras, tanto óseas como cartilaginosas. Eso es algo normal. Ahora, más allá de eso, otra cosa es cuando hay sintomatología. La sintomatología no tiene por qué ocurrir y teniendo un proceso normal, de desgaste no tiene por qué ocurrir la sintomatología. Cuando hay sintomatología quiere decir, como bien habló el licenciado Álvaro Castro, que hay una disfunción mecánica. ¿Qué quiere decir una disfunción mecánica? Es una disfunción de movilidad, que puede haber más movilidad hacia un lado de la columna o hacia el otro. Cuando hablamos de movilidad en la columna siempre vamos a hablar de flexión, extensión, lateroflexión hacia un lado, lateroflexión hacia el otro o rotaciones. Dentro de esos planos tenemos variaciones, pero esos son los planos los cuales nosotros debemos evaluar, y en el caso que haya una disfunción, que haya más movilidad hacia un lado o hacia el otro, corregirlos. Tanto sea a nivel de los miembros superiores como inferiores. Acá podemos visualizar cualquier articulación en cuanto a planos de movimiento. Acá, mirando la columna, los planos de movimiento que nombré es en base a lo que es directamente la columna. ¿Cómo incide, por ejemplo, una mala alimentación con el tema de calcificación de los huesos, que es de alguna manera lo que conforma toda nuestra estructura ósea? La alimentación está muy vinculada,
como ya se sabe, la salud, y bueno, la buena ingesta de calcio, el tomar sol con la vitamina D para la fijación de calcio, son cosas importantes. Y de todas maneras, muchas veces no es un tema a nivel de osificación y a nivel de lo que son los problemas mecánicos. Muchas veces son solo problemas de movilidad. Por eso nosotros siempre lo que primero hacemos es evaluar la movilidad de la columna. ¿Cómo se evalúa? Pidiéndole movimientos en todos los planos. Ahí vamos ya a lo que es la palpación de las estructuras, las cuales pueden estar en disfunción o lesionadas, pero fundamentalmente lo que hacemos acá en la clínica es trabajar en base al movimiento. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Esta columna, yo le pido a esta persona que se toque la punta de los pies, que se llama un test de Adams. Cuando va a tocarse la punta de los pies, nosotros vemos que el sector lumbar no flexiona hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Permiso. Cuando va a hacer esto esta persona, este sector no se mueve hacia abajo. Entonces lo que vamos a hacer es evaluar por qué esa columna no se está moviendo hacia abajo. ¿Qué puede tener? Limitaciones a nivel de restricción musculares, músculos cortos que hagan que no se mueva esa columna. Entonces, ¿cuál es el objetivo en este caso? Va a ser estirar esa musculatura que está corta. ¿Eso es uno de los problemas más frecuentes? Es un problema muy frecuente ese. Otro problema frecuente directamente es que esa persona a nivel del sistema nervioso ese movimiento no lo tiene reconocido. No lo tiene incorporado. No lo tiene incorporado a nivel del sistema nervioso. Entonces lo que hay que hacer es incorporarlo. Simplemente no hay restricciones a nivel anatómicas que no logren que haga eso. No importa la edad que la persona tenga. No importa la edad que la persona tenga. Siempre la idea es, cuando vamos a reincorporar un movimiento, es hacerlo primero con asistencia y luego que la persona lo realice solo para que le quede fijado a nivel del córtex lo que es una correcta movilidad de ese sector, ¿no? Tú me hablabas de diversas patologías. ¿Qué otras patologías son las más frecuentes? ¿No? A veces tengo una vértebra pinzada, dice la gente. Muchas veces hay las dolores, como puede ser un dolor de hombro o un dolor de rodilla, puede estar asociado a dolores de columna también. Tenemos que recordar que lo que las raíces nerviosas, lo que salen el sistema nervioso va hacia los miembros, tanto superiores como inferiores. Entonces, muchas veces siempre cuando vamos a trabajar un hombro, por ejemplo, tenemos que recordar qué sector está inervando ese lugar del hombro. Entonces vamos a trabajar primero el sector cervical que está inervando ese lugar del hombro para después ir a ver cuál es la disfunción propia del hombro. Independientemente de que un paciente esté tomando medicamentos para mitigar dolores o para otro tipo de efectos. Es totalmente independiente de lo que es la medicación. La medicación es algo que es antiinflamatoria analgésica en general cuando se da cuando hay este tipo de dolores y es más que nada para la etapa aguda, para que el proceso inflamatorio no siga rompiendo estructuras. ¿Bien? Más allá de eso, nosotros lo que tenemos que buscar acá es la causa mecánica que provoca esa inflamación. Una vez la inflamación ya está, hay que ver qué es lo que provoca esa inflamación. Y una vez reconocida esa causa mecánica... Una vez reconocida esa causa, corregirla. ¿Mediante qué? Mediante ejercicios terapéuticos, los cuales continuamente vamos a ir mirando. ¿Ustedes también hacen una terapia de masajes, por ejemplo? Como para estimular, para desarrollar, para aflojar dolores. El fisioterapeuta realiza terapias manuales, la cual el masaje es una terapia la cual es de relax, por lo que es conocida, pero hay terapias manuales las cuales son terapéuticas, como puede ser el RPG, como puede ser la osteopatía. ¿RPG qué es? Me suena más a una marca de un caramelo. el RPG es una terapia la cual uno evalúa las posturas y a las asimetrías, digamos, conjuntamente con la flexibilidad, y en base a eso, mediante posiciones estáticas, uno va tratando de corregir esas disfunciones. Es algo complejo de explicar y visualizar, pero básicamente es una terapia manual, la cual vamos movilizando con las manos sectores que no se mueven. Cuando hay problemas más crónicos, aquellos que son más duros, que llevan más trabajo de largo aliento y que son realmente para las personas que lo padecen una especie de pequeño infierno en su vida cotidiana. ¿Cómo hacen? Nosotros manejamos un concepto el cual me parece totalmente certero, que es que los problemas crónicos, por ejemplo una lumbalgia crónica, generalmente se da por una falta de estabilidad en la zona lumbar, la cual tanto la zona lumbar como la zona cervical son zonas que son inestables. La zona dorsal es más estable por lo que es la caja torácica y las costillas, que hacen en sí es una zona que tenga menos movilidad. Y no solamente son inestables por eso, sino recordar que están en las raíces nerviosas. Entonces lo que hacemos nosotros es, por ejemplo, en las lumbares, es fortalecer la musculatura como es transverso al abdomen, abdominales profundos, antes de eso evaluar si realmente ese es el problema, ¿no?
Pero sobre todo siempre, y la gran mayoría del porcentaje de las veces, pasa que la musculatura profunda del abdomen no está activada correctamente y eso hace que haya una mayor cizalla a nivel de lo que es la columna lumbar y provoque más desgaste a nivel de los discos e inflamación con todo lo que es ese proceso. Yo te agradezco este primer abordaje, no va a ser la única vez que estemos conversando. Yo sé que han quedado muchos temas en el tintero, pero vamos a ir pasando por lo menos para dar una globalidad de lo que es esta fisioterapia del deporte con otro de tus colegas que trabaja con ustedes aquí en esta clínica, en este espacio, donde además ustedes, como decía Álvaro al principio, enseñan y forman y capacitan a otros docentes para también transmitir conocimientos y enseñar a que el deporte se haga de una manera más correcta y más adecuada y en vez de ser una ayuda no se convierta en un dolor de cabeza más. Gracias, Mario. Bueno, muchas gracias. Importa que lo sepas. Es importante que sepas que la Ley de Minería de Gran Porte establece medidas rigurosas de protección ambiental y asegura al Estado la mitad de las ganancias de esos proyectos. A su vez se dispone que estos recursos se destinarán a proyectos de infraestructura, productivos, educativos y de desarrollo, en particular del interior del país y para las nuevas generaciones, creando el Fondo Soberano Intergeneracional de Inversión. Conoce más en importaquelosepas.com.uy/minería. Importa que lo sepas. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Aivá del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Aivá nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo. Nubes, arcoíris, sonrisas, envíes lo que envíes, ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Amigos, estamos ahora conversando con Santiago Turiele, también licenciado, también un hombre vinculado a lo que es la actividad deportiva, pero en una zona en la que sin duda queremos hablar especialmente. Santiago, gracias por recibirnos. Tú trabajas mucho sobre lesiones musculares y sobre todo con la rodilla. Normalmente los distintos amantes del deporte escuchamos en el fútbol, en el básquetbol, hablar de problemas de ruptura de meniscos, de ligamentos cruzados, y uno piensa que prácticamente como que la pierna ya o la rodilla va a dejar de funcionar, o esa ruptura tiene un grado de impacto tal que nos va a dejar prácticamente con compromiso a la hora de caminar. Y por eso quiero que tú me cuentes un poco, ¿cómo son esas lesiones? ¿Qué origen pueden tener? ¿Y cómo tratarlas? Porque además le puede pasar a un ciudadano cualquiera, que de repente con un mal movimiento llega una lesión que es más propia de un deportista de alta competencia que de la vida cotidiana. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Y sí, es tal cual lo que tú decís. Las lesiones en general de la rodilla, que ya que estamos hablando un poco, la rodilla es una articulación que tiene un solo plano de movimiento, es decir, se mueve solo hacia adelante y hacia atrás, en flexión o extensión. Cualquier movimiento que sea fuera de ese plano, que puede ser una rotación, que puede ser un movimiento de abducción o aducción, es decir, llevar la pierna hacia afuera o hacia adentro, va a generar un estrés sobre la rodilla. Hablamos de movimientos bruscos. Bruscos y no bruscos. A veces pueden ser movimientos bruscos porque pisamos mal, traumatismo, pisamos mal, o a veces pueden ser movimientos pequeños durante muchas veces, como puede ser simplemente salir a correr. Salir a correr es un impacto, obviamente es mucho más alto que caminar, pero la carga no es tan alta, solo que si yo multiplico la cantidad de zancadas que doy en una carrera de 10 kilómetros, son casi 5.000, son más de 5.000 zancadas, 2.500 con cada pierna. Entonces es evidente que si bien no es un impacto tan fuerte, la sumatoria de volumen es bastante exigente para la rodilla. Ahora, ¿cómo puedo llegar a una ruptura de meniscos por un lado? ¿Puedo llegar a una ruptura de ligamentos cruzados? Que uno las dice, se las plantea y da cierto escozor solamente enunciarlas en la palabra. ¿Qué tienen de diferente y cómo pueden llegar a ser comunes en cuanto a la aparición de esas patologías? Bien, volviendo al tema, la rodilla es una articulación que se mueve en un solo plano. Cualquier cosa que la saque de ese plano va a llevar a una alteración mecánica, que puede traducirse en una lesión o no. Cuando el estrés sobre la articulación es demasiado alto y poco tolerado por las estructuras ligamentarias, es cuando se producen las lesiones, por ejemplo, el ligamento cruzado. Muchas veces no son movimientos tan bruscos, son jugadas o gestos que hace el deportista todos los partidos, pero justo una vez pasó algo que generó que se lesione.
Eso se asocia mucho con lo que es la falta de activación de los músculos que tienen que cuidar la rodilla. Las lesiones de rodilla, justamente las lesiones agudas de rodilla, como el esguince de rodilla, pero más sobre todo las lesiones de ligamento cruzado y de meniscos, se relacionan mucho con lo que es la falta de la estabilidad de la rodilla. Un deportista que tiene menos estabilidad en la rodilla tiene más riesgo de lesionarse la rodilla que uno que tiene más estabilidad. ¿Y eso por qué? Porque uno mira a veces, hablemos del fútbol, que es el gran elemento para poder ver. Equipos que están altamente entrenados, que tienen cuerpos médicos estables, que tienen un seguimiento de lo que son las capacidades de cada uno de sus deportistas. Y a veces notamos que de repente en una temporada hay en el plantel de 25 jugadores, 14 que sufren ese tipo de lesiones. O sufren también, lo que vamos a hablar en un instante nada más, un desgarro o algún tipo de lesión muscular que pueda hasta incluso poner en compromiso su continuidad en una temporada deportiva. ¿Por qué pasa eso? Exacto. Obviamente los planteles que tienen mayor seguimiento, mayor equipo médico, más horas de trabajo y trabajo más funcional, tienen menos riesgo de tener lesiones. Pero por ejemplo, pienso en el Boca Juniors de Argentina. El año pasado se decía que tenían todos los fines de semana 2 y 3 jugadores con lesiones en forma continua. Y no se explicaba el porqué. Bien. Realmente para hablar habría que estar un poco más adentro. Comentando con colegas que están un poco más en la situación, atribuye mucho a que hubo un cambio de preparador físico, que eso nunca es bueno para el cuerpo, el cambio de preparador físico. No porque sea mejor el anterior y peor el de ahora o al revés, sino porque el cambio de metodología requiere que el cuerpo precise un tiempo de adaptación que muchas veces no es bueno. Además, el otro gran tema que el nivel, no tanto el nivel, sino en lo que es el ritmo del fútbol argentino, la cantidad de kilómetros a alta intensidad que se corren de los fútbol de América que realmente son más exigentes para el aparato locomotor. También pienso, por ejemplo, en el último Mundial, muchas grandes estrellas del fútbol, por distintas avatares de su juego, de su práctica, pero empezaron a tener lesiones musculares y no llegaron ni siquiera a conformar los planteles definitivos para ir al Mundial. Estamos hablando de deportistas de altísima competencia, sobre todo que están en el fútbol europeo. Sí. ¿Por qué pasa eso también? ¿Es algo similar o el desgaste producido por la sucesiva competición en distintos frentes lleva a que el futbolista sufra más fácilmente un desgaste y se rompa, como se suele decir en términos futbolísticos? Exacto, en realidad es multifactorial, uno puede llegar a un desgarro por varias situaciones. La más frecuente en el fútbol nuestro de Sudamérica no es tanto por el ritmo del partido ni la cantidad de partidos que se juegan, sino por la falta de trabajo de prevención en cuanto a eso. En Europa se previene y mucho, solo que el nivel de juego que tienen los que juegan en Europa, la cantidad de partidos que llevan ellos es muy superior, entonces muchas veces supera lo que es la capacidad del músculo de poder defenderse de esas situaciones. Además, pensando que el Mundial sea cuando termina la temporada. Ellos vienen jugando hace un año, jugando entre semana, fines de semana y los partidos de la selección, realmente por más trabajo. Más los viajes. Todo, exacto. Los viajes son, a veces uno no entiende lo que es un viaje, estar sentado para un futbolista que está todo el día moviéndose, estar sentado 8, 10, 12 horas sentado con las piernas flexionadas. Con cambio de horario, de clima. Exacto, el grado de tensión, acortamiento y alteración motora que le pueda generar en sus músculos, realmente es imposible medirlo. Uno no puede medirlo realmente cuántas horas de viaje aumentan tanto riesgo, pero realmente es algo que se ve y es bastante frecuente. Ahora, vamos a hablar de personas concretas como yo, o como mi amigo el camarógrafo que está aquí con nosotros, que de repente tenemos una lesión muscular. A veces porque bajamos de un ómnibus, un desgarro. ¿Y eso por qué puede pasar? Y bueno, llevándole al caso del futbolista, es cuando hacemos determinado movimiento que excede la capacidad del músculo en ese momento de poder contrarrestar ese efecto. Si yo un músculo lo estiro rápidamente y ese músculo no tiene el entrenamiento para poder estirarse a alta velocidad, tengo más riesgo de producir una lesión muscular. Son muy frecuentes los desgarros, justamente al entrar al auto, al bajar del ómnibus, al querer levantar algo con carga, de músculo que a veces están fríos, y uno los estimula, los activa, los elonga a alta velocidad, y obviamente eso supera la capacidad del músculo de... A tus manos, ¿qué tipo de lesiones son las más cotidianas, las que te llegan con más frecuencia? Nosotros en general lo que más trabajamos son con deportistas, pero no solo deportistas profesionales, sino la mayoría de los deportistas que trabajamos en realidad son deportistas amateur. Gente que sale a jugar al fútbol con los amigos, que salen a correr todos los días, que hacen bicicleta. Por lo tanto, las lesiones más frecuentes que nos llegan en general son lumbalgias, es decir, dolores lumbares, esa es la más frecuente, y después básicamente alteraciones en los miembros inferiores. Dolores de rodilla, esguince de tobillo, desgarros musculares, porque siempre decimos lo mismo, en Uruguay los deportes que más se practican en general son con los miembros inferiores. No tenemos tanto deporte con miembros superiores como sí a veces en otros países,
Entonces, la mayor cantidad de pacientes que nosotros tenemos son corredores, ciclistas y jugadores de fútbol. Cuando trabajás estas ideas, cuando mostrás lo que puede ser la capacidad de prevención para no padecer estas patologías, ¿en qué cosas haces foco? ¿En qué cosas haces un énfasis especial para evitar que esto suceda? Bien, lo primero es siempre, más allá del deporte específico que cada persona realiza, que obviamente el trabajo de prevención debe acompañar lo que es el deporte que hace, todos somos seres humanos, todos tenemos un aparato locomotor muy similar que requiere las mismas cosas. Antes yo poder hacer cosas más específicas del deporte, no sé, enseñarle a un músculo cómo activarse de manera excéntrica para que cuando patee no se desgarre, antes de eso yo tengo que asegurarme que los niveles de movilidad normales de la cadera, del tobillo, de la columna dorsal sean adecuados. ¿Apoyar un pie? Sí, eso es más relacionado con la estabilidad, que los niveles de estabilidad de la rodilla, de la columna lumbar, del hombro, sean los adecuados. Una vez que yo tengo todo eso normal, es decir, tengo un aparato locomotor que se mueve de manera normal, eso sí, obviamente yo lo voy a acompañar con ejercicios específicos pensados en lo que son los gestos deportivos, pero siempre partiendo de las capacidades más básicas. Y la mayoría de las personas que nos consultan y que nosotros evaluamos, tenemos la posibilidad de evaluar todos los meses planteles profesionales de fútbol, la mayoría de ellos ni siquiera cumplen los requerimientos básicos de movilidad y estabilidad. Entonces estaríamos hablando que ni siquiera los ejercicios más funcionales serían aplicados en ese momento, sino que habría que hacer algo un poco más atrás, dar unos pasos hacia atrás para normalizar determinadas estructuras. Santiago, ha sido muy clara tu exposición y muy gentil, por lo menos para hacer esta primera mirada, que no va a ser la única ni la última, pero era importante conocer al menos estas bases de conocimiento claro, por las cuales tenemos que ser más precavidos y en la cual tenemos que también tomar conciencia, que no es hacer deporte porque a uno le venga la gana y salir a lo loco a correr o a caminar o a andar o a patear una pelota, sino que hay que tener ciertos fundamentos para poder hacerlo. Gracias. Gracias a ustedes. Amigos, hasta aquí este encuentro con esta fisioterapia del deporte, una nueva modalidad para tomar conciencia de que hacer deporte hay que tomárselo muy en serio y no es cuestión de entusiasmarse y salir a lo loco, sino tener precauciones y cuidarse en salud haciendo una buena práctica del ejercicio deportivo. Nos estamos viendo.